Hola a todos. En este video se va a explicar cómo era la sociedad y el territorio del nuevo Reino de Granada cuando estaban bajo el régimen español y cómo estas normas que ellos les impusieron guiaron a los nativos a luchar por la libertad y justicia basados en los ideales de la Ilustración. También se hablará de cómo estas propuestas influyeron en los movimientos y revoluciones que provocaron cambios políticos, culturales, sociales y en la educación en esta sociedad neogranadina. La política en el territorio de Nueva Granada impuesta por los españoles era el virreinato. Esta era la figura monárquica del gobierno europeo en América, representado por un virrey. Consistía en ejercer las leyes planeadas por el gobierno europeo en estos territorios, obteniendo todo lo que se producía en Sudamérica. Esta forma de gobierno explotaba a los estamentos inferiores, que eran los indígenas, esclavos negros y mestizos. Les limitaba la libertad y abusaban de su trabajo. Los estamentos superiores, que eran los peninsulares y los criollos, tenían un buen poder adquisitivo, por ende su poder político era mayor. Ellos defendían la abolición de la esclavitud y promulgaban la libertad para los nativos. Por eso había una rivalidad entre los españoles y los criollos. En el movimiento de Cali de 1743 se presentaron los criollos defendiendo la libertad y posteriormente, en 1794, al precursor Nariño por la publicación de los derechos del hombre, lo persiguieron por brindarle la libertad al estamento inferior. Por esto se presentaron las nuevas teorías políticas de la etapa de la Ilustración. Estas dividían la ciencia y la razón. Gracias a estas teorías, la Iglesia no tenía poder sociopolítico y se llevaron a cabo expediciones como la expedición botánica iniciada el 30 de abril de 1783 y la Comisión Coreográfica de 1850. El objetivo de estas expediciones era descubrir los territorios de la Nueva Granada y saberlos explotar sabiamente, sin afectar el entorno. Estas investigaciones demostraron las respuestas de los cuestionamientos a través de los experimentos visuales o teorías científicas, más no filosóficas. En esta época predominaba la educación y la cultura. Estos tenían una nueva mentalidad, nuevos enfoques. Existía un plan donde se introdujo las ciencias. Se convirtió en una obligación del Estado tener educación y estudiar ciertas materias, como las matemáticas, física y astrología, entre otras. La educación se basaba en el racionalismo exacto. Un suceso muy importante fue la divulgación de cultura, la cual ayuda a los nativos basándose en las ideas ilustradas, es decir, en nuevos pensamientos. La divulgación de cultura se basó en nuevos métodos, como lo fue la imprenta, el periódico y la literatura. Gracias a esto se divulgaron las propuestas de los liberales, porque toda la sociedad era consciente de este cambio extremo que hubo. La Revolución Francesa y la independencia de Estados Unidos se basaron en esta ideología. La independencia de la Nueva Granada tuvo como base unos pilares específicos de la Ilustración. Estos eran la política, la organización social, la economía, la educación y la cultura. En esta época, la política en el territorio de la Nueva Granada, impuesta por los españoles, era el virreinato. Esta era la figura monárquica del gobierno europeo en América representado por un virrey. Consistía en ejercer las leyes planteadas por el gobierno europeo en estos territorios, teniendo todo lo que se producía en Sudamérica. Esta forma de gobierno explotaba a las personas de menor poder adquisitivo, debido a que tenían un mejor estatus social y decidían las normas en las cuales ellos salían beneficiados. En la Ilustración hubo diferentes teorías políticas, la ciencia y razón. Gracias a estas dos teorías, la Iglesia no era lo principal en una sociedad. Los pensadores de esta época consideraban que todo gobierno debe estar basado en un contrato social. Todos los hombres deben ser iguales. La política se debe dividir en tres ramas: ejecutiva, legislativa y judicial. Y la enciclopedia era un ideal muy avanzado. Las ideas de la Ilustración fueron acogidas por la nueva generación, la cual las usó como ideología de acción para realizar la revolución de independencia. En este momento fue cuando la crisis económica se agudizó, en el siglo XVIII y XIX. La sociedad tenía una obligación muy importante, la cual era tener educación y estudiar materias específicas. La expedición botánica tenía el objetivo de modificar planteamientos tradicionales y estaba centralizado en las tierras neograndinas.
José Celestino Mutis llegó en 1760 a Nueva Granada, apoyando un sistema copernicano, junto con Francisco José de Caldas, un gran filósofo para el desarrollo de la ciencia. La libertad era de contenido ético y metafísico, donde los 5 cimientos eran libertad de expresión, libertad de empresa y comercio, libertad de pensamiento y libertad de cátedra e imprenta. En esta etapa era necesario reconocer el territorio porque así podrían saber cómo explotar este espacio sabiamente y salir beneficiados. Por ejemplo, en el Nuevo Reino de Granada había mucho oro y los nativos lo utilizaban para rituales y asuntos religiosos, pero no sabía que eso era extremadamente valioso. Por eso España sí explotó estos recursos y salieron triunfando. Durante el tiempo en el que los neogranadinos fueron gobernados por los españoles, nacieron diferentes líderes en la sociedad que con sus ideas ilustradas dieron principios e ideas de revolución e independencia a los nativos. Francisco José Caldas nació en 1768 y murió en el régimen del terror en 1816. Él se destacaba en las matemáticas, la botánica y la astronomía. Él se hizo partidario gracias a sus ideas ilustradas que eran reflejadas en los textos que él hacía. El sabio Caldas fundó el Seminario del Nuevo Reino de Granada, de 1808. Este fue un pilar fundamental en la independencia porque fue una forma de expansión del pensamiento científico y cultural, El cual ayudó a los nativos a tener un pensamiento crítico que los llevó a crear colonias autosuficientes y a entender que podrían tener un buen desarrollo sin el dominio de los conquistadores españoles. Otro gran líder con ideas ilustradas fue von Humboldt. Él era un científico aristócrata alemán, quien aportó conocimientos fundamentales para los avances científicos y médicos a nivel mundial. Humboldt descubrió el río Orinoco y las especies que lo habitaban. También uno de sus grandes descubrimientos fueron los pisos térmicos, que servían para la construcción de mapas ya que especificaban la flora y fauna de diversos espacios y encontró la relación que las especies tenían con su entorno, lo que más adelante lo llevó a desarrollar la teoría de la unidad de la naturaleza, que consistía en la importancia que tenía cada especie y su relación y protección entre sí y también con el entorno. Esto fue importante porque los nativos empezaron a entender la relación de la naturaleza y su entorno, que antes no le daban importancia, e incentivó la búsqueda de la fauna y flora y más minerales, y así conservarlos de manera correcta. Uno de los grandes directores de esto fue José Celestino Mutis. Fue un médico, botánico y matemático quien exploró la Nueva Granada, su fauna, su flora, el territorio y sus abundantes recursos. Cuando Mutis llegó a América, se dio cuenta que había falta de educación en los nativos. Por eso empieza a dar lecciones que divulgaban el pensamiento científico y creó una mentalidad de seres independientes, que pueden tomar sus propias decisiones sin ser dominados por alguien. Él dirigió la expedición botánica que consistió en investigar y descubrir todas las especies y flora que había en el territorio americano. Por último, otro líder quien guía a los nativos fue Charles Darwin. Él crea la teoría de la evolución de las especies, que consiste en que las especies logran adaptarse a los cambios ambientales y de territorio. También que las mutaciones siempre suceden por una necesidad que se tiene y que toda especie que evoluciona sale beneficiada ya que desarrolla nuevas habilidades y ventajas respecto con el resto. Este autor ilustrado aportó al proceso de evolución de la biología su estudio y entendimiento, y también al conocimiento de la sociedad, lo que luego llevó a crear nuevas conclusiones y teorías. Para finalizar, los españoles llegaron a América con el fin de colonizar, dominar y gobernar el territorio y la sociedad americana. Pero lo que se terminó haciendo por parte de los ilustrados fue enseñarles a los nativos cómo deben vivir, gobernarse, comercializar y relacionarse, por lo que ellos logran volverse colonias autosuficientes
y dejan de necesitar la ayuda y guía de los españoles. Esto da inicio a la independencia de la Nueva Granada y el debilitamiento del poder europeo en la Nueva Granada.